concepto de jurisdicción indígena y campesina está vinculado al ejercicio del poder de las autoridades originarias en los territorios, que hacen cumplir las normas internas de las comunidades, ayllus, marcas, subcentrales, centrales, en función a sus normas internas y procedimientos propios, en donde se respetan los derechos humanos y la normativa legal establecida en la Constitución Política del Estado y otras leyes, en donde también se sancionan las faltas cometidas por las personas que habitan en los territorios, ya sean comunarios de base o autoridades, con sanciones que brindan nuevas oportunidades a las personas. También es importante hablar de los derechos, porque sin derechos no hay justicia. Entonces es deber, es una obligación que todos conozcan nuestros derechos, pero también nuestros deberes y obligaciones, que están escritos en la Constitución Política del Estado, pero también están escritos en nuestros estatutos y reglamentos internos. Asimismo, se tiene que practicar los valores y principios ancestrales para hablar de justicia. Es decir, tenemos que reflexionar sobre qué valores y principios estamos aplicando, practicando hoy en día en las comunidades. Hay que hacer una reflexión profunda sobre esta crisis de valores, ¿no? Nos puede ayudar el artículo 8 de la Constitución Política del Estado para ver qué valores y principios nos determinan. También es importante hablar sobre las autoridades originarias y campesinas, quienes son los que administran la jurisdicción indígena, originaria y campesina en las comunidades. Ellos son directamente los responsables de orientar, concertar, guiar el tema de la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Pero también es importante los espacios de diálogo, reflexión y debate que tienen las autoridades originarias y las bases de las comunidades. Los cabildos, tantachauis, congresos ampliados, reuniones, asambleas, son los espacios donde se toman decisiones importantes sobre el tema de la jurisdicción indígena y campesina. E inclusive a nivel comunidad, ahí es donde se determinan el tipo de sanciones a las faltas que se cometen, tanto de las autoridades originarias como también de los miembros de base, los comunarios. En nuestra Constitución Política del Estado existen 3 jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria establecida en el artículo 180, la jurisdicción agroambiental establecida en el artículo 186 y la jurisdicción indígena, originaria y campesina establecida en el artículo 190. Entonces, las 3 jurisdicciones son reconocidas por la Constitución Política del Estado. La jurisdicción indígena y campesina en la Constitución Política del Estado es amplia. Por ejemplo, el artículo 190, inciso 1, nos dice que las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Es decir, ya contamos con esa facultad y nuestras normas y procedimientos propios también están establecidos, la mayoría, en los estatutos orgánicos y reglamentos internos. El inciso 2 también menciona que la jurisdicción indígena, originaria y campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado. Es pertinente también mencionar el artículo 192, inciso 1, donde dice que toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Y ahí creo que los espacios de diálogo y concertación tienen que funcionar en los territorios, ¿no? Entre las autoridades públicas, las organizaciones y los líderes de base para determinar algunas decisiones sobre la jurisdicción indígena, originaria y campesina, siempre en el respeto a la Constitución Política del Estado. El inciso 3 también menciona que el Estado promoverá
y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. El artículo 304, inciso 1, también da muchas ventajas a la jurisdicción indígena campesina. Los territorios o municipios que están avanzando en las autonomías indígenas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas. Es decir, ya por mandato, por competencia, se les da competencias exclusivas a las autonomías indígenas. Por ejemplo, dice el 18, ejercicio de la jurisdicción indígena campesina para la aplicación de justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y la ley. Entonces son más ventajas que tendrían las autonomías indígenas para el ejercicio de la jurisdicción indígena campesina. Es pertinente también reflexionar sobre la ley número 073 de deslinde jurisdiccional, que tiene 17 artículos. Esta ley ha sido un poco debatida, reflexionada e incluso criticada por muchos líderes de las organizaciones indígenas y campesinas. A ver, vamos a destacar algunos artículos, vamos a mencionar y reflexionar. Por ejemplo, el artículo 3 habla de la igualdad jerárquica, en donde dice que la función judicial es única, pero hay respeto a la igualdad jerárquica entre la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Entonces hay una igualdad jerárquica. El artículo 6 hace mención de que se prohíbe la pena de muerte en las jurisdicciones, ¿no? En base al respeto a los derechos humanos que están establecidos en la Constitución Política del Estado, y cualquier falta muy grave que haya pasado en las comunidades se tiene que coordinar con las otras jurisdicciones, ¿no? El artículo 7 hace mención sobre el concepto más jurídico de la jurisdicción indígena y campesina, que menciona que es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de administrar justicia, de acuerdo a su sistema de justicia propio, y se ejerce por medio de sus autoridades en el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley. Nuevamente se ratifica la competencia que tienen las autoridades originarias sobre el tema de justicia. Entonces ahí tenemos que nosotros como organizaciones reflexionar de por qué algunas autoridades no están haciendo cumplir y haciendo respetar las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina. También el artículo 10, este ha sido el artículo más criticado por algunos, nos dice el ámbito de vigencia material. El ámbito de vigencia material no alcanza las siguientes materias, hay ciertas limitaciones para las naciones y pueblos indígenas y campesinos. Por ejemplo, en materia penal, en materia civil y en derecho laboral. En materia penal, por ejemplo, no podemos nosotros sancionar temas de crímenes, delitos contra seguridad interna, terrorismo, corrupción, contrabando, etcétera. Eso se tendría que dejar a la jurisdicción ordinaria, dice, ¿no?, este artículo. Y en materia civil, cualquier proceso en donde el Estado sea interesado, ¿no? Derecho laboral, derecho minero, tributario, hidrocarburos, forestal, administrativo, ¿no? Entonces tiene que ver esto más con la jurisdicción ordinaria, agroambiental, y nos deja pocos temas para resolver en el tema de vigencia material, ¿no?, este artículo 10. Entonces sigue siendo muy reflexionado y debatido, criticado este artículo. El artículo 17 nos menciona que las autoridades originarias y sindicales tienen el deber y la obligación de coordinar y cooperar con las otras jurisdicciones. Es decir, debemos nosotros, si es que tenemos algunas dudas, nos falta información, tenemos que acudir a la jurisdicción ordinaria o agroambiental para que nos pueda cooperar sobre algún tema para solucionar conflictos. O también nosotros podemos apoyar a la jurisdicción ordinaria para resolver algunos conflictos que se presentan en las comunidades. No hay recetas para la jurisdicción indígena campesina, pero sí hay algunas características que se ha logrado recabar y sistematizar, ¿no? Una primera, que nuestra jurisdicción indígena campesina es gratuita, es rápida,
La resolución de conflictos es en el lugar de los hechos. Otra es que no castiga con cárcel, sino rehabilita y brinda nuevas oportunidades a las personas que cometen faltas en las comunidades. La jurisdicción indígena es oral y escrita ahora y prioriza el diálogo y la concertación. Es por eso que se tienen muchas reuniones de diálogo y concertación para llegar a un acuerdo final. Otra característica es que todos asumen el rol de juez por la rotación de cargos en las comunidades. Como anualmente hay cambios de autoridades, entonces por lo menos un año la autoridad originaria asume el rol de juez para dictar, dialogar temas de justicia en las comunidades. Por lo tanto, tiene la obligación de conocer y profundizar estos temas. Asimismo, las autoridades originarias, como son los directos responsables de la administración de la jurisdicción indígena originaria campesina, tienen múltiples roles y funciones que también están establecidas en los estatutos orgánicos y reglamentos internos, ¿no? En la dualidad chacha-huarmi, huarmi-chacha, ¿no? Hay diferentes cargos en las estructuras orgánicas de las comunidades, ayllus y marcas, y cada uno tiene que cumplir su rol diferenciado. No podemos darle todo el trabajo a la autoridad principal en las comunidades, ¿no? Es así que los roles y funciones también están escritas en los estatutos orgánicos y reglamentos internos de las comunidades. En base a eso, las autoridades originarias empiezan a administrar la jurisdicción indígena y originaria campesina en las comunidades en base al respeto de los procedimientos propios. En estos estatutos orgánicos y reglamentos internos también están descritos las faltas y sanciones, que evidentemente estas faltas y sanciones son concertadas en su momento en un cabildo, en un tantachawi, entre comunarios y las autoridades originarias. Generalmente hay tres tipos de faltas: la falta leve, falta grave y la falta muy grave. Estas tres faltas tienen que necesariamente ser descritos y escritos en los libros de actas de cada comunidad, porque eso va a servir como antecedente para los siguientes años si es que una persona infringe nuevamente alguna falta. Es importante que las comunidades tengan en sus archivos, en sus sedes sociales, las actas de cada año. Es importante que tengan, y ahí los comunarios tienen que hacer un control social fuerte de que todos estos documentos lo tenga la comunidad y no así solamente una persona. Entonces también es deber de las autoridades originarias, entrantes y salientes, dejar estos archivos, documentos en orden. ¿Por qué hablar de jurisdicción indígena originaria campesina? Es importante, hermanos, porque es un derecho que tenemos como naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de avanzar al autogobierno como tal. Nosotros, en base a nuestros usos y costumbres, a nuestros derechos, a nuestra filosofía, a nuestra cosmovisión, tenemos que fortalecer nuestro autogobierno para administrar de mejor manera, con eficacia y con eficiencia, nuestra jurisdicción indígena y campesina. Existen varias debilidades, sabemos, al interior, pero es deber de nosotros el de poder fortalecer nuestra jurisdicción indígena y campesina. Es deber de nosotros de que los comunarios puedan acudir en primera instancia a nuestra jurisdicción indígena y campesina para denunciar alguna vulneración de derechos, algunos actos de violencia, de discriminación, etc. Los diferentes son los conflictos que se presentan en las comunidades, ¿no? Existen algunos procedimientos para resolver algunos conflictos en las comunidades, ayllus y marcas de nuestro altiplano. No es una receta como tal, pero hemos podido identificar primero cuando hay un conflicto o algún problema, existe la denuncia que debe hacerse a la autoridad originaria campesina. 2. La autoridad originaria tendría que notificar a las partes para empezar
a tener un diálogo, a tener una reunión entre las partes para indagar, investigar qué es lo que ha pasado, para luego llegar a concertar entre las partes alguna sanción. Una vez que haya la concertación, pasan a realizar el compromiso de las partes de no volver a cometer estos errores, de no volver a infringir alguna falta en las comunidades. Y estos compromisos tienen que estar escritos en los libros de acta, inclusive la sanción que se le está dando, ¿no? Entonces eso sirve, es clave, es importante el libro de actas, las resoluciones que manejan las autoridades originarias. Es fundamental porque son esos documentos precedentes, ¿no? Para poder en el futuro nuevamente discutir, ¿no? Nuevamente las faltas y sanciones de los comunarios. Entonces, más o menos este sería el procedimiento para la resolución de conflictos que habitualmente lo hacen en las comunidades. También existen acciones de defensa para exigir el respeto de los derechos. La Constitución Política del Estado es clara y plantea acciones de defensa. Esta plantea, por ejemplo, la acción de libertad, plantea la acción de amparo constitucional, plantea la acción de protección de privacidad, plantea la acción de inconstitucionalidad, plantea la acción de cumplimiento y plantea la acción popular. Es muy importante, por eso, ejercer nuestros derechos en el marco de la normativa legal que plantean las acciones de defensa para que se respete los derechos. Finalmente, creemos que en la jurisdicción indígena, originaria y campesina existen desafíos pendientes. Primero, debemos fortalecer el conocimiento e información de lo que es la jurisdicción indígena, originaria y campesina, tanto para autoridades originarias y campesinas, pero también para los comunarios, para líderes de base de las comunidades. 2. Debemos modificar algunos artículos de la ley de deslinde jurisdiccional que son criticados por algunos líderes. No es posible en el futuro sugerir que se pueda modificar parte de la normativa de la ley de deslinde jurisdiccional para que nos den más competencias tal vez en las comunidades. Hay veces muchas autoridades han denunciado que se sienten limitados por la ley de deslinde jurisdiccional para administrar la ley de deslinde jurisdiccional. Entonces es pertinente revisar, discutir, concertar algunos nuevos artículos dentro de la ley de deslinde jurisdiccional. 3. Los comunarios deben valorar y priorizar la jurisdicción indígena campesina. Yo creo que es fundamental. Cualquier conflicto que ocurra en las comunidades, en primera instancia se debe acudir a las autoridades originarias. Pero algunos comunarios no valoran y directamente acuden a la jurisdicción ordinaria. Será porque hay desconocimiento, mala información, intereses, etc. Pero lo que estamos mencionando en esta parte es que todos los comunarios deben valorar más la jurisdicción indígena y campesina. 4. Hay crisis de valores que afectan a la administración de la jurisdicción indígena y campesina. Eso es cierto. Para uno juzgar, sancionar algunas faltas y sanciones, las autoridades originarias deben tener y practicar varios valores, como la honestidad, la puntualidad, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, etcétera, etcétera. También aplicar varios principios, ¿no?, que están establecidos en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, como el no robar, no mentir, no ser flojo. Eso ya viene de nuestros ancestros, ¿no?, que debemos nuevamente practicar para hacer una buena administración de la justicia. Otro desafío es el patriarcado y el machismo que persiste todavía en las sociedades, ¿no? Se ha visto que todavía en algunas comunidades falta fortalecer la relación entre mujeres, hombres, mujeres, la dualidad de Chachahuarmi, ¿no? En algunos han criticado, han denunciado que existe discriminación, que existe exclusión, que existe marginación, ¿no? Entonces tenemos que nomás avanzar nosotros en el tema de las relaciones de género, ¿no? Respetar los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres, derechos de los ancianos,
de los niños, niñas, de las personas con capacidades especiales, ¿no? Entonces hay que empezar a profundizar este tema. Otro desafío es hacer cumplir las normas, ¿no? Es difícil, en la Constitución Política del Estado hay un interesante marco legal, en los estatutos y reglamentos también existe un marco legal interesante, pero el tema es que no estamos haciendo cumplir. Ese es el gran problema. Entonces, estamos obligados a hacer cumplir las normas, ¿no? Y el artículo 108 de la Constitución Política del Estado nos dice que es un deber el de conocer y hacer cumplir nuestras normativas, ¿no? Otro desafío es que exista verdadera coordinación y cooperación en la jurisdicción indígena y campesina. Los actores tienen que nomás impulsar que se coordine, ¿no? Ya sea con talleres, reuniones entre los jueces, entre autoridades originarias, entre técnicos, entre líderes de base, para poder mejorar nuestra jurisdicción indígena y campesina. Finalmente, tenemos que generar políticas públicas dentro de la jurisdicción indígena y campesina. Un poco estamos atrasados en comparación a las otras jurisdicciones, que evidentemente tienen varias ventajas la jurisdicción agroambiental y ordinaria frente a nuestra jurisdicción indígena y campesina, que no está tomando el papel preponderante de la igualdad jerárquica, ¿no? Estamos un poco debilitados y en eso tenemos que todas las organizaciones indígenas, originarias y campesinas nuevamente debatir, reflexionar e impulsar y fortalecer nuestra jurisdicción indígena, originaria y campesina. Muchas gracias por su atención.